Hola queridos amigos, ¿qué tal? A diferencia de los videos que ya has visto de los días que me faltaban antes de comenzar la travesía, en este video esta persona que les está hablando, Camilo Noa, ya está en los Estados Unidos. O sea, felizmente ya estoy en los Estados Unidos. Había esperado a estar acá para comenzar a hacer estos videos durante la travesía porque necesitaba tener más tiempo, más espacio durante la travesía. No se puede estar ocupando tiempo en estas cosas, estar grabando un script de un video, porque bueno, cualquiera te puede em, interrumpir en algún momento sin querer o como sea, pero sí que estás durante la travesía, estás con muchas personas, duermes incluso en cuartos con muchas personas, hacinado completamente, y pues no puedes realizar este tipo de cosas. Así que yo estaba esperando llegar hasta acá para poder comenzar a hacer estos videos y poder dar más detalles también, ya con la cabeza un poco fresca, con la mente fresca, de cómo ha sido la travesía. En este video, pues lo que toca es contar cómo fue la salida de Cuba y cómo fue la experiencia de Nicaragua. Decirles que el día 5 de octubre nosotros salimos por la ciudad de Holguín, por el aeropuerto Fran País de Holguín. Nosotros estábamos en casa de mis suegros y habíamos tenido un taxi para la madrugada y para ir directo al aeropuerto. La primera impresión, o sea, de estar en el aeropuerto fue ver aquello como una terminal de ómnibus, porque la verdad es que había mucha gente, había muchos carros, había todos cubanos, porque de hecho había un solo vuelo esa mañana en un aeropuerto enorme, pues no había ningún otro vuelo que no hubiera sido nuestro vuelo. Y bueno, al llegar allí pensábamos que íbamos a tener un poco más tiempo para despedirnos y tal, pero fue todo demasiado rápido. Casi no dio tiempo ni a reaccionar, ni a llorar, ni a nada, porque nos llamaron, entramos al aeropuerto, llamaron nuestro vuelo, que por cierto era para Cancún, tenía un vuelo directo hacia Cancún y luego de Cancún, bueno, seguiríamos hacia Managua, después de hacer esta parada técnica que luego les voy a contar la experiencia. Entramos al aeropuerto, yo tenía miedo, no puedo negarlo, tenía un poco de miedo, digamos, era un poco más paranoia que otra cosa, porque pensaba que me podían detener en el aeropuerto, no dejarme abordar o algo así, no sé por qué, pero bueno, cuando tú vives en un país como Cuba, con ciertas restricciones de libertad, bueno, estas cosas pueden suceder. Resulta que días antes había salido un familiar mío y bueno, su esposa se puso un poco nerviosa y el oficial de migración cubano, el oficial de migración y extranjería, les hizo algunas preguntas incómodas. O sea, le preguntó que dónde había conocido el coyote. Una pregunta que no tiene por qué hacer porque todo el mundo sabe que si tú sales de Cuba hacia Nicaragua tienes libre visado y además de eso vas de turismo. Es la categoría que hay para los cubanos. Pues este oficial se quiso pasar un poco de inteligente y le preguntó que dónde había conocido el coyote, que quién le había dado el dinero, que dónde la iban a esperar. Ella, entre sus nervios y tal, no les dio ese tipo de información, o sea, se puso clara, como decimos en cubano, y les dijo que iba de turismo. El oficial, bueno, ya se cansó y la dejó pasar. Pues yo tenía ese miedo, ese bicho pegado encima y realmente tuve un poco de miedo al acercarme al oficial de aduana. Pero nada, yo me acerqué, miré hacia la cámara, me pidieron el pasaporte, entregué el pasaporte, me dijeron motivo de su viaje, dije turismo y ya, pasé. O sea, no pasó nada, no sucedió nada, todo genial. Mi esposa sí le preguntaron que dónde trabajaba, ella dijo que cuenta propista y pasó. La otra persona que venía con nosotros, que era un muchacho joven, o sea, más joven que nosotros, parecía incluso menor de edad, le preguntaron si estudiaba, dijo que sí, que estudiaba enfermería y pasó. Dentro del salón de última espera del aeropuerto de Holguín, y me imagino que todos los aeropuertos de Cuba, allí no vale el peso cubano, allí no vale el MLC, allí lo que vale son dólares verdes americanos del que no puedes comprar en Cuba.
increíble, ¿no? Porque da un poco de gracia porque tú dices, bueno, si esta es la moneda que no puedes comprar, la moneda que hasta hace unos días ni siquiera podías cambiar en los bancos, no se la podías vender al gobierno, entonces ¿cómo es que en los aeropuertos te cobran con efectivo americano? Bueno, ahí no queda la cosa. Un pomo de agua, no te dejan pasar, por supuesto, por las leyes de aeronáutica civil y se respetan, no puedes pasar líquido, pero dentro un pomo ciego montero de los pequeños vale $3. Un café, una taza de café vale $3 también. Un sándwich cubano con mortadella bastante mala vale $6. Y entrar a fumar a un espacio vale $3 con la salvedad de que puedes entrar y salir cada vez que quieras. Pero bueno, en fin, estábamos allí, ya lo pagamos, no hubo problema, teníamos que beber agua y pagamos los $3 que bien nos podían haber servido por el camino. Pero bien, lo pagamos, no pasa nada. Una vez estando allá adentro, estuvimos como una hora más o menos y ya nuestro vuelo estaba en pista y ya podíamos volar hacia Cancún, ¿no? Nos revisaron el equipaje y pues salimos a la pista y a tomar nuestro avión. Muy importante, nosotros llevábamos solo mochilas, o sea, equipaje acompañado. Nadie en nuestro vuelo llevaba equipaje, o sea, maletas facturadas. Esto es muy importante porque una vez que llegues a Managua, si llevas maletas facturadas, vas a tener que esperar a que salga esa maleta. O sea, que descarguen el avión, que salga esa maleta y vas a perder un tiempo precioso allí que no tienes por qué hacerlo. O sea, una mochila, tú vas de aventura, no tienes que llevar nada más. Mi mochila, subimos al avión, nos montamos en el avión, la aeromoza, sabe el protocolo de seguridad y despegamos. Despegamos y como a la hora y media más o menos aterrizamos en la ciudad de Cancún. Una experiencia de lo más cómica porque ya una vez que estábamos, o sea, fuera de Cuba, que ya se veían las cosas, o sea, las vallas publicitarias, los carros y tal, uno ya como que entraba en calor y decía, bueno, estamos fuera de Cuba, ya el panorama va cambiando, pero estábamos en México, o sea, quería decir que si nos hubiéramos podido quedar en ese momento en la ciudad de Cancún, nos hubiéramos ahorrado todo el viaje por Centroamérica. Pero bueno, en fin, eso no se podía hacer. Era solo una parada de técnica donde íbamos a estar por espacio de 3 horas en la pista sin bajarnos del avión. A lo lejos se veía como la cerca, ¿no? Y ya el monte y tal, pero uno no podía salir de allí. O sea, era demasiado iluso pensar que ibas a salir corriendo y que no te iban a agarrar. Así que nada, nos quedamos allí. Todo bien. Estamos en la ciudad de Cancún, en México. De aquí hay que volar hacia Managua, Nicaragua. Y luego, bueno, ya todo lo que les iré contando. El avión volvió a despegar y llegamos a la ciudad de Managua, en Nicaragua. Cuando llegamos a la ciudad de Managua, antes de llegar, o sea, antes de aterrizar, la aerolínea donde íbamos nosotros, Viva Aerobús, que por cierto ya no está emitiendo boletos, porque en México tomó la decisión de exigir a los cubanos una visa de tránsito y bueno, ya Viva Aerobús no emite boletos para cubanos, aunque sí se está utilizando para los vuelos de repatriación o los vuelos de deportación. Pero bueno, eso es otra historia, las que voy a contar luego porque sí que tengo alguna experiencia con eso, no porque me hayan intentado deportar, nada, sino porque uno sí va conociendo las cosas como van sucediendo en el terreno, ¿no? Donde estaba en México y tal. Bueno, para no hacer largo el cuento, llegamos a la ciudad de Managua. Llegando a la ciudad de Managua, ellos te dan una forma que es una tabla que lo voy a poner por acá o por acá o por acá, donde pueda, que es la forma de entrada a
a la República de Nicaragua. O sea, es una planilla que exige el gobierno de Nicaragua. Si te bajas sin esa planilla, posiblemente te deporten. Así que hay que tenerla. En nuestro caso nos los dio la aerolínea, pero también la puedes imprimir. Acá te voy a dejar un enlace donde la puedes descargar, la puedes imprimir, la puedes llevar llena ya. Porque no varía, o sea, siempre va a ser lo mismo. Una planilla donde tú dices quién eres, qué vas a hacer dentro de la ciudad de Managua. Nosotros, por cierto, teníamos impreso la reserva de hotel, impreso, no sé, algunos papeles que luego fueron inservibles porque nadie nos preguntó absolutamente nada. Pero bueno, si alguno quiere hacer este viaje, déjenme hacer un disclaimer aquí, se me olvidó decirlo antes, pero este video para nada es para alentar a nadie a que haga ese viaje. No, no lo hago con ese objetivo, lo hago meramente informativo para que vean cómo fue la experiencia, pero si alguien quiere o ya lo tiene decidido y le sirve como información, pues normal, no pasa nada. Yo estoy en un país libre y puedo decir lo que me parezca en las redes sociales. Así que por eso tomé la decisión de crear esta serie de videos. Bueno, la forma de entrada a Nicaragua te pide la dirección donde vas a estar en Nicaragua. Te pregunta si últimamente has tenido fiebre, si has tenido dolor de cabeza, me imagino por temas de COVID y tal. Tampoco nos pidieron en ningún momento carnet de vacunación, no nos pidieron carnet de nada, o sea, ninguna evidencia de que habíamos sido vacunados contra el COVID, ningún PCR, nada de eso. Parece que ya eso se eliminó. De hecho, la OMS declaró la pandemia como terminada y bueno, ya parece que todos esos protocolos se eliminaron. Hay que llenar esa proforma. Lo repito y lo repito y lo repito porque es necesario. No sé si todas las aerolíneas dan la planilla. Si no la dan, ya saben, la pueden descargar acá. Yo la voy a poner a la disposición. Y pues la llevan, no sé, la llevan hecha, la hacen por el camino. Lleven una lapicera, o sea, una pluma, un lapicero, porque si es necesario. Nosotros llevábamos dos lapiceros y todo el avión nos pidió el lapicero, o sea, nadie llevaba lapicero. Y en ese momento ellos te reparten las planillas, pero no te dan con qué escribir. Y tienes que escribir, por cierto, hay que escribirlo con la misma tinta. No puedes escribir una parte con tinta azul y luego una parte con tinta negra. Tiene que ser todo con la misma tinta. Bueno, llenamos la proforma. Lo primero es que cuando te bajas del avión te reciben unos médicos. Médicos que antes te hacían una prueba rápida de COVID, ya no. Lo único que están esperando esos médicos es que tú le des la proforma que llevas desde el avión. Le das la proforma y sigues. Tienes que tener listo un billete de $10. ¿Por qué esa especificación? Porque la tarjeta de visitante, la tarjeta de turismo que te da la República de Nicaragua, vale $10. Eso, vas a llegar a es como una garita de entrada, hay varias, te vas a formar allí y vas a entrar, te van a pedir $10, da los $10, digo 10 porque puede ser que digas, bueno, toma 20 y dame el cambio, y en esos momentos te digan, no tengo cambio, perdiste los $20, o sea, lleva un billete de $10, uno por cada persona, y ya, pagas y sales automáticamente del aeropuerto. Cuando salimos del aeropuerto, por supuesto, nos estaba esperando nuestro guía. Hay personas que viajan sin guía, hay personas que se evitan tener un guía y luego voy a hablar un poco más de eso, pero bueno, el resumen de todo es que guía realmente vas a necesitar cuando llegues a México. Mientras, mm, no lo vas a necesitar. O sea, en Guatemala sí, porque estás ilegal en ese país, pero lo que es en Nicaragua estás legal y en Honduras también vas a estar legal. Cuando lleguemos a la parte de Honduras te voy a contar todo cómo te legalizas para atravesar el país y bueno, no tienes ningún problema una vez que tengas los papeles que tienes que tener. Bueno, acá te dan la tarjeta esta de turismo, la voy a poner también por acá, la conservo, creo que está en algún sitio, no la tengo ahora a mano, pero la voy a poner por aquí o en algún sitio para que la puedan ver, para que observen en qué consiste. Una vez salimos de allí, nos llevaron un taxi, hay muchos taxis afuera, y nos llevaron un taxi a comprar una SIM card. Hay algo
bastante curioso con esto. O sea, cualquiera te puede vender una SIM card. Hay muchos puntos de Claro, de Movistar, de todas las compañías que trabajan en Nicaragua. Y las personas que nos llevaron, o sea, nos llevó un taxi directamente hacia una persona que era quien te vendía la línea y te ponía la línea, que bueno, todo el mundo lo sabe hacer, es con un pincho quitar la línea cubana, ponerla de Nicaragua y listo, no llevamos nada. Bueno, todo eso nos costó $20. Sí, $20. Y digamos que eso te lo puedes ahorrar si vas también directamente a un punto que no tenga que ver con los guías, que no... En fin, que eso lo puedes comprar. Luego en Honduras nos la estaban ofreciendo por $5 y mira, gastamos $20 en una SIM card. La línea que compramos fue de Claro. Esto es muy importante porque tanto como Claro como Movistar tienen un convenio en Nicaragua, eh, Honduras y Guatemala. O sea que si compras la línea de Movistar o de Claro en algunos de estos países, te va a servir en estos tres países por el servicio de roaming. O sea, no tienes que comprar una línea cuando llegues a Honduras, no lo tienes que volver a comprar cuando llegues a Guatemala, cuando llegues a México sí, pero la línea que compras desde Nicaragua te va a servir hasta Guatemala, hasta ya llegando a Tapachula, que está en el estado de Chiapas. Así que esa línea de Claro, muy buen internet, sí. Nos costó $20, venía precargada con un paquete de, creo que eran 2 gigas y mensajería ilimitada. O sea, vas a tener ilimitado WhatsApp, Facebook, creo que TikTok y vas a tener un paquete extra de YouTube. Una vez que se te acabe el saldo de esa línea, lo puedes recargar en cualquier punto de Claro o de Movistar, dependiendo de la línea que tengas. Pero lo puedes recargar sin problema alguno con el dinero local o con dólares. Los dólares los puedo utilizar en Nicaragua sin ningún problema, los puedo utilizar en Honduras y los puedo utilizar en Guatemala. Entonces, o sea, esas líneas yo las estuve recargando a través de una plataforma que se llama Bitrefill, que como yo traía cripto, como yo traía HBD, yo cambiaba por Bitcoin Lightning y enseguida lo cambiaba, compraba las recargas y bueno, me recargué, pero por gusto. O sea, si quieres no recargues, ya vas a tener WhatsApp ilimitado por un mes completo y la travesía no va a durar eso, así que no tienes por qué recargarlo. Bueno, en fin, luego de eso nos fuimos para una casa que era del guía, que también, por cierto, nos iba a llevar hacia Honduras. No hay mucho que contar sobre esto. Bueno, estamos en un lugar que se llama Zambrano, cerca de Managua, la capital de Nicaragua, y nos ha sorprendido un poco de agua acá. Ya comimos, vamos a descansar un poco y de ahí vamos a salir para Honduras. Estuvimos allí, nos dieron comida y a la 1 de la mañana salimos para Honduras. O sea, hicimos un viaje de madrugada por carretera, nadie te para, nadie te pregunta nada, nadie te dice nada. Llegas a la frontera con Honduras, hay un paradero que tiene algunas habitaciones donde nos brindaron café, por cierto. Nunca tomamos ningún café que sirviera en toda la travesía, a menos que lo compráramos. Y una vez que compramos café La Llave, que nos empezamos a hacer café, bueno, fue que volvimos a probar el café de Cuba, porque realmente lo que te dan en el camino es café instantáneo, café Nescafé, y sabe a rayos. Y bueno, nada, hasta aquí el viaje hasta Nicaragua. Llegamos a la frontera con Honduras. Allí estábamos en este paradero, tomamos un poquito de café. El que quiso ir al baño fue al baño. Y luego atravesamos a pie, digamos, muy poco, una caminata de unos 200 metros hasta llegar a un lugar donde habían unos taxis que vienen siendo como unas motos pequeñas de 3 4 personas que nos llevaron hasta el primer pueblo
que hay en la frontera de Honduras. Pero bueno, ya esto es material para otro video. Espero verlos el video que viene. Suscríbanse al canal porque por acá voy a estar dando todo este tipo de información y luego voy a dar información de primera mano sobre todo el proceso de CBP One, sobre todo el proceso de cuando entras a los Estados Unidos, qué es lo que tienes que hacer, todas estas cosas. Voy a crear un canal de información sobre esto. Los videos, por supuesto, están saliendo primero por mi canal, por mi plataforma de video que es TreeSpeak, es una plataforma descentralizada. No es YouTube. Los videos en YouTube van a estar saliendo al día siguiente porque estoy acostumbrado a trabajar con TreeSpeak porque me da muchos beneficios que no los encuentro en YouTube. Pero como sé que esta información no solo es, digamos, para la gente de TreeSpeak es prácticamente entretenimiento, porque bueno, son personas que viven en otros países, prácticamente no hay cubanos. Sí sé que para los cubanos es una buena información y bueno, la voy a estar también publicando en YouTube. Voy a estar abriendo mi canal en YouTube y espero que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube y bueno, nos veamos por ahí. Nos vemos.